Si Platón estuviera vivo, ¿qué diría sobre Bitcoin? ¿Alguna vez te lo preguntaste? En este video te propongo una respuesta. Para responder la pregunta del inicio, primero tengo que hablarte sobre Platón y su alegoría de la caverna. ¿Quién no conoce la alegoría de la caverna? ¿Vos no la conocés? Bueno, te la explico brevemente. En el libro 7 de La República, Platón presenta esta alegoría que trata sobre el ser humano y su relación con el conocimiento. Cuenta la historia de unos prisioneros en una caverna, encadenados de forma tal que solo pueden ver hacia una pared donde se proyectan sombras de objetos que pasan detrás de ellos. Los prisioneros han pasado toda su vida viendo esa pared y no conocen nada más, por lo que creen que las sombras son los objetos reales. Hasta que un día, uno de los prisioneros es liberado y obligado a salir de la caverna. Entonces comprende que las figuras en la pared no son reales, sino sombras de objetos proyectadas por la luz de una fogata. Luego, al regresar a la caverna para explicarles a los demás prisioneros lo que ha visto, estos no lo comprenden y piensan que está loco, y si él intentara desatarlos y conducirlos a la luz, probablemente intentarían matarlo. Esto se relaciona con la teoría de las formas de Platón, según la cual podemos diferenciar, por un lado, el mundo sensible o mundo de las apariencias, representado por las sombras de la caverna, y por otro, el mundo inteligible o mundo de las ideas, representado por la luz y los objetos reales de la caverna. El mundo de las apariencias es lo que conocemos a través de los sentidos. Es material, mutable, temporal, incompleto y está compuesto por múltiples representaciones concretas. El mundo de las ideas, en cambio, es lo que conocemos a través de la razón. Es inmaterial, inmutable, eterno, completo, y está compuesto por ideas únicas y universales. Pero, Nico, ¿cómo relacionamos esto con Bitcoin? Lo relacionamos al comprender que existe la idea de Bitcoin, por un lado, y las representaciones materiales, por otro, ¿sí? Entonces, la idea de Bitcoin es una sola. Como se define en el white paper, es un sistema de efectivo electrónico de par a par. En cambio, las representaciones materiales de Bitcoin son muchas. Me refiero a las redes. Inicialmente hubo una, que fue la red de Bitcoin que inició Satoshi. Pero hoy existen otras, como la red Bitcoin Cash, la red Bitcoin SB, la red eCash, y puede debatirse si hay más. Si repasamos las características del cuadro, vemos que la idea de Bitcoin es una sola, mientras que redes hay muchas. Las redes son materiales, es decir, tienen una existencia física. Tiene que haber computadoras que corran un software y almacenen los datos de la red. Las redes son mutables. Esto lo vemos en cada actualización de los clientes, lo vemos en la cantidad de nodos, en el poder de cómputo de la red, en las monedas emitidas. Todo esto cambió y sigue cambiando. Las redes son temporales. Tuvieron un inicio y algún día van a tener un fin. Las redes son incompletas, es decir, siempre va a haber obstáculos y cosas que pueden mejorar, a diferencia de la idea, que es completa y perfecta. Ahora bien, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar? 1. Bitcoin es una idea, y me atrevo a decir que es una de las ideas más importantes en la historia de la humanidad. Es una idea que permite que exista la propiedad privada sin el Estado. Es una idea que permite separar a la moneda del Estado, separar a la moneda de los bancos. Si vos pensabas que Bitcoin es solo un activo que podés comprar en un exchange y que puedes subir y bajar, entonces no estabas prestando atención. Estabas mirando a la pared y no veías lo importante. 2. Existen y existirán varias materializaciones de esa idea. 3. Esas materializaciones, las redes, son temporales y mutables.
4. Existen sombras engañosas. Sombras que parecen ser de Bitcoin y no son. Y sombras que no parecen ser de Bitcoin y sí lo son. Es decir, si una red deja de servir como efectivo electrónico P2P, entonces esa red deja de ser Bitcoin. Es como una sombra engañosa que parece ser de un objeto y en realidad es de otro. Eso no significa que la idea Bitcoin haya muerto. Las ideas no mueren. Otra red continuará con la antorcha. Esto fue todo. Espero que te haya parecido interesante. Si te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Chau.